Mi esposa le dijo a su familia, es un incompetente como hombre, así que demostré que ella es irrelevante como esposa. Ahora ella ruega, diciendo que lo siente, pero yo ya terminé. Yo, de 35 años, solía pensar que los tipos que publicaban dramas de relaciones en Reddit eran solo tipos débiles que no podían manejar sus problemas. Es curioso cómo la vida te humilla. 7 años de matrimonio, 10 años juntos con mi esposa Vanessa, de 33 años, y ahora estoy a punto de unirme a las filas de los hombres que una vez juzgué en silencio. Nos conocimos en una fiesta universitaria durante mi último año, yo, el capitán alterno del equipo de hockey con sueños de llegar a la NHL que eventualmente se estrellaron después de una lesión en la rodilla, ella, una hermosa estudiante de marketing que de alguna manera me eligió a mí entre todos los chicos que estaban allí. Avancemos una década, soy gerente de distrito en una empresa de equipos de construcción, no exactamente la vida que imaginé, pero paga nuestra bonita casa en los suburbios, su auto de lujo y las vacaciones que ella elegía cada año. No tenemos hijos, siempre me decía que aún no estaba lista. Solo nosotros y nuestro perro Diesel, que probablemente sea el único que aún me mira con respeto. Déjame ponerte en contexto sobre la naturaleza de nuestra relación. Al principio me esforzaba mucho para impresionarla, trabajaba horas extras para poder pagar citas bonitas, compré un coche mejor, contraté a un entrenador personal para mantenerme en forma, todo eso. Me sentía que valía la pena porque ella me hacía sentir como el hombre de la casa. Pasábamos los fines de semana haciendo caminatas, viendo deportes, probando nuevos restaurantes, lo que sea. Realmente pensé que había ganado la lotería con ella. Nos mudamos juntos después de un año, y fue cuando las cosas empezaron a cambiar, pero de una manera muy sutil. Ella hacía pequeños comentarios sobre los muebles de mi apartamento, diciendo que eran nivel universidad, así que la dejé decorar nuestra nueva casa. Hacía una mueca cuando yo cocinaba mis platos favoritos, así que la dejé encargarse de la cocina. Pensaba que mi liga de hockey me ocupaba demasiado tiempo, así que reduje mis prácticas para hacerla feliz. Poco a poco, seguí cediendo terreno. Actualmente, en el papel, lo estábamos haciendo increíble, una bonita casa en los suburbios, 2 autos decentes, vacaciones 2 veces al año, siempre a lugares que ella elegía. Me ascendieron un par de veces, ella ascendió en su empresa de marketing. Éramos esa pareja que todos pensaban que tenía todo bajo control. Esa noche en casa de mis suegros debería haber sido solo otra cena. Frank, mi suegro, es de lo más genial, un bombero retirado que me enseñó a preparar brisket como un profesional. Normalmente nos relajábamos y hablábamos de deportes mientras Vanessa se quedaba con su mamá. Pero mi suegra Elisa, es un verdadero desastre. Cree que su mierda no huele y juzga todo, desde cómo agarras el tenedor hasta cómo respiras. Al mirarlo ahora, debí haberme dado cuenta de cómo Elisa trataba a su esposo como un adelanto de mi futuro. Ella siempre lo corregía, ponía los ojos en blanco cuando él contaba alguna historia, y hacía chistes sobre lo inútil que era. Y el pobre hombre solo lo aguantaba con una pequeña sonrisa triste. La cena esa noche parecía normal. Elisa preparó un salmón que no dejaba de mencionar. Frank sugirió que viéramos el partido después de la cena, pero Elisa lo rechazó con una mirada fulminante. Así que, en lugar de eso, todos nos quedamos en la sala de estar, hablando de cosas que no me importaban. Luego, Vanessa y su madre fueron a la cocina. Yo salí a buscar algo cuando las escuché a lo lejos. Pensaron que aún estaba con Frank en la sala. Es tan incompetente, mamá. Te juro que tengo que decirle cómo hacer literalmente todo. La risa de Elisa me atravesó como un cuchillo. Bueno, al menos es predecible. Hay hombres que ni siquiera pueden lograr eso, ¿verdad? Ayer intentó colgar un cuadro y perforó 3 agujeros en la pared antes de hacerlo bien. Yo lo habría hecho en un intento y con los ojos cerrados. Al menos tiene un buen trabajo, dijo Elisa con ese tono condescendiente que me hizo helar la sangre. Tu padre tampoco era el más brillante, pero proveía. Eso es lo que importa a largo plazo. Sí, supongo, pero es agotador tener que manejar cada cosita. El otro día tuve que explicarle cómo usar la nueva cafetera, como si fuera ciencia espacial o algo así. Me quedé allí, completamente congelado. Sus risas resonaban en mis oídos mientras sentía que algo dentro de mí se rompía. ¿Has intentado decirle que aprenda más?, preguntó Elisa, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Dios, no. ¿Sabes lo frágiles que son los hombres? Probablemente se quedaría deprimido por semanas. Es más fácil hacerlo yo misma o explicarlo como si hablara con un niño de 5 años. La cosa es que ese marco de fotos tenía soportes de montaje desiguales, cualquiera habría tenido problemas con eso. Y esa nueva cafetera tenía como 20 botones y un manual escrito por alguien que claramente no hablaba inglés como su primer idioma. Pero a ella no le importaba. En sus ojos, yo solo era un idiota que no podía hacer cosas básicas. Debería haber irrumpido y haberla enfrentado en ese momento. Pero algo me detuvo. Esto no se trataba de empezar una pelea. Fue un momento de claridad, el tipo de claridad que cambia todo. Así que solo escuché, sintiendo como si alguien hubiera reemplazado mi corazón por un bloque de hielo. Los hombres son como electrodomésticos obsoletos, cariño, continuó Elisa con una risa. Si no funcionan bien, simplemente manténlo en su rutina, paga a alguien para que arregle sus errores, y nunca cuestionará nada. Otra ronda de risas.
Otra ola de asco recorriéndome. Es cierto. Y si sirve para algunas cosas, se encarga del jardín sin quejarse. Y su ascenso el año pasado fue bonito. El dinero está bien. ¿Ves? Enfócate en lo positivo. Ningún matrimonio es perfecto. Me alejé en silencio, me encerré en el baño y me miré al espejo. 10 años con esta mujer. 7 años de matrimonio. Y esto es lo que realmente pensaba de mí. No solo que era incompetente, sino la manera tan casual en que me desestimaba como persona, como si fuera un perro entrenado que tenía que manejar. Pensé en todas las cosas que había hecho por ella a lo largo de los años. Las incontables veces que había reorganizado mi agenda por ella. El ascenso por el que trabajé 60 horas a la semana porque ella quería renovar la cocina. La forma en que dejé de lado pasatiempos que amaba porque ella pensaba que eran una pérdida de tiempo. Los amigos con los que dejé de salir porque ella los encontraba inmaduros. ¿Y qué había hecho ella por mí? Nada que pudiera recordar. Ni una maldita cosa. La verdad me golpeó como un tren de carga. La mujer con la que había construido mi vida pensaba que era una broma. Y su madre le estaba enseñando cómo manejarme, en lugar de respetarme. Me eché agua fría a la cara y tomé una decisión. No la confrontaría. No esta noche. Esta noche observaría con atención y vería lo que realmente era mi matrimonio. Ese momento en el baño fue como desconectarme de la Matrix. De repente vi todo con claridad. No solo a ella, sino a mí mismo también. Lo que me había convertido. Como poco a poco había cambiado, tratando de hacerla feliz. ¿Y para qué? ¿Para qué se riera de mí a mis espaldas? ¿Para qué me tratara como a un niño? No, eso se había acabado. Volví a la sala con una sonrisa falsa en la cara. Nadie notó que algo había cambiado. Mi esposa y su madre regresaron unos minutos después, riendo de algo que no me importaba. Me quedé allí, tomando mi cerveza, observando a Vanessa, viéndola de verdad por primera vez en años. Estaba guapa. Eso no había cambiado. Cabello rubio largo, ojos azules, el tipo de cuerpo que llamaba la atención en el gimnasio. Pero mientras la veía reír con su madre, vi lo que antes no quería ver. Esa frialdad en sus ojos. Esa cualidad calculadora en su sonrisa. La forma en que me miraba de vez en cuando para asegurarse de que seguía donde ella esperaba, como si me revisara, como si fuera un mueble. Empecé a notar pequeñas cosas que de alguna manera había pasado por alto todos estos años. Como nunca se reía realmente de mis chistes, solo sonreía un poco forzada. Como redirigía las conversaciones sutilmente cuando estaba hablando con sus amigas. Como me tocaba el brazo casualmente cuando quería que me callara. Era como ver una película en la que se revela la identidad del villano, y de repente todas sus acciones anteriores tienen sentido. El camino de regreso a casa fue silencioso. Ella navegaba por Instagram, mostrándome de vez en cuando fotos de personas que no conocía. «Estás callado esta noche», dijo ella. «Solo cansado», respondí, fue una semana larga. Ella aceptó esto sin cuestionar y volvió a su teléfono. No le importaba lo suficiente como para profundizar más. ¿Por qué habría de hacerlo? En su mente yo era solo un marido predecible que nunca cuestionaría nada. Es curioso cómo las cosas se vuelven tan obvias cuando realmente las buscas. Como el hecho de que no hizo ni una sola pregunta sobre mi día, mi trabajo, nada. Simplemente volvió al Instagram. ¿Cuándo fue la última vez que realmente le interesó mi vida? ¿Mis pensamientos? ¿O cualquier cosa mía? Ya estando en casa dejé salir a Diesel, mientras ella subía las escaleras, nuestra rutina nocturna, tan predecible como el amanecer. En la oscuridad del jardín, viendo a mi perro perseguir sombras felizmente, una pregunta me vino a la cabeza. ¿Cuándo diablos me convertí en este tipo? En la universidad, era el capitán alterno del equipo de hockey. Tenía confianza, opciones, respeto. Era el tipo que se exigía en el gimnasio, que lideraba los entrenamientos cuando otros querían rendirse. No era un modelo de fitness, pero estaba en forma, hombros anchos, brazos fuertes. Más importante aún, tenía fuego en los ojos. Propósito. Respeto por mí mismo. ¿Y ahora? Aún estaba en buena forma, pero ya no era la de antes. No solo físicamente, sino en cómo me llevaba. Había empezado a encorvarme. A evitar el contacto visual. A pedir disculpas por cosas que ni siquiera eran mi culpa. Pensé en cómo solía ser el alma de la fiesta. Como tenía metas, ambiciones, todo un futuro planeado. Quería empezar mi propio negocio algún día. Tal vez en equipos deportivos o de entrenamiento. Hablaba de eso todo el tiempo al principio. ¿Cuándo fue la última vez que había pensado en ese sueño? No lo recordaba. En algún punto del camino, había reemplazado mis metas con las suyas. Mis sueños con los suyos. Mi vida con la suya. Me había perdido en el camino mientras intentaba hacerla feliz. ¿Y qué obtuve a cambio? Desdén y burla. La crueldad casual que escuché esta noche. Mi mente repasaba todos esos pequeños momentos que ahora tenían sentido. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando hablaba. Las bromas sarcásticas a mi costa frente a los amigos. El constante rechazo de mis opiniones, sobre todo, desde qué película ver hasta qué coche comprar. Recuerdo cuando quise ir a una cacería con mis amigos, y ella hizo tremendo escándalo sobre lo egoísta que era, así que lo cancelé.
La vez que me emocioné por un posible trabajo en otro estado con un gran ascenso, y ella lo rechazó sin siquiera discutirlo. La forma en que controlaba nuestros días. Los restaurantes a los que íbamos. Las personas con las que nos juntábamos. Recordé cuando mi amigo de la universidad se casó en Colorado hace 3 años. Se suponía que iba a ser uno de los padrinos. Vanessa había reservado accidentalmente unas vacaciones no reembolsables a Cancún para el mismo fin de semana. Perdí la boda de uno de mis mejores amigos. Y nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. Luego, estuvo la vez que mi hermano necesitaba un lugar donde quedarse después de su divorcio. Ofrecí nuestra habitación de invitados. Vanessa explotó. Dijo que iba a interrumpir nuestra rutina. Mi propio hermano tuvo que quedarse en un motel barato en lugar de con la familia. Lo dejé pasar como algo normal de un matrimonio. Esposa feliz, vida feliz, y todas esas tonterías que los chicos en el trabajo decían. Pero ahora me di cuenta, me habían manipulado. Poco a poco había renunciado a todo lo que me hacía ser quien era. Hasta que solo era una cáscara de hombre, viviendo la vida que alguien más había planeado para mí. Entré de nuevo y la encontré ya en la cama, mirando su teléfono como hacía todas las noches. ¿Me ves como un hombre capaz? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mi voz era baja pero firme. Ella levantó la vista de su teléfono, sus ojos se entrecerraron, mostrando confusión. No culpabilidad. No preocupación. Solo desconcierto genuino, como si le hubiera preguntado si el cielo era verde. ¿Qué? Claro que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Lo dijo tan fácilmente, con tanta indiferencia, como si la respuesta fuera obvia, como si fuera ridículo que lo hubiera preguntado. No había convicción en su voz, ni peso en las palabras. Fue automático, un reflejo, como si solo estuviera marcando una casilla en un formulario. ¿Por qué siquiera preguntar eso?, agregó, ya mirando de nuevo su teléfono. Solo preguntaba, respondí en voz baja. Ella emitió un pequeño ruido mientras se absorbía en lo que fuera que estaba mirando, la conversación olvidada tan rápido como había comenzado. Me quedé allí un momento más, observándola, antes de ir al baño. Ese fue el momento en que supe, las cosas iban a cambiar. No sabía qué significaría eso para nuestro matrimonio aún, pero sí sabía lo que significaba para mí. Iba a encontrar al hombre que solía ser. Esa noche, acostado en la cama, comencé a hacer una lista en mi cabeza. Todas las cosas que había dejado de lado, todas las partes de mí que había enterrado, todas las barreras que le había permitido cruzar. Y me prometí a mí mismo que las recuperaría, una por una. Lo primero que haría sería ir al gimnasio al día siguiente, temprano, antes de que ella se despertara. Solía amar esos entrenamientos matutinos, el gimnasio vacío, el enfoque, como marcaba el tono para el resto de mi día. Pero Vanessa se había quejado de que la despertaba cuando me levantaba a las 5 de la madrugada, así que con el tiempo, dejé de ir. Me desperté a las 4:45 de la madrugada, y por primera vez no presioné el botón de repetición. Simplemente me levanté. La primera decisión real que tomé para mí mismo en años. Agarré mi ropa de gimnasio polvorienta y salí de la habitación. Vanessa ni se movió, probablemente porque en realidad no le importaba lo que yo estuviera haciendo, siempre y cuando no le causara inconvenientes. El gimnasio estaba prácticamente vacío a esa hora, solo algunos levantadores serios y algunas personas haciendo cardio. Le di duro a las pesas. Probablemente demasiado duro. Mi forma no era la mejor después de tanto tiempo sin entrenar, pero se sentía increíble sentir ese ardor de nuevo. El chico en la recepción, Javier, se sorprendió al verme. Madre mía, hermano. Pensé que habías muerto o algo. Solo he estado ocupado, respondí. Pero ya no. Después del gimnasio, fui a ese desayuno que solía amar antes de que Vanessa dijera que era muy grasoso y nos hiciera dejar de ir. Pedí el desayuno más grande del menú y devoré cada bocado. Cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina, mirando su teléfono mientras revolvía su café distraídamente. ¿Dónde estuviste?, preguntó sin levantar la vista. Fuera, respondí sacando un batido de proteína de la nevera. Eso llamó su atención. Yo nunca respondía con una palabra sola. Siempre era yo el que hablaba mucho, tratando de mantener alguna conexión entre nosotros. Fuera donde, levanté los hombros y le respondí, solo fuera. Sus ojos se entrecerraron, pero no insistió. Pude ver que trataba de averiguar qué había cambiado. Hueles a sudor, dijo, arrugando la nariz. ¿Vas a ducharte? Sí, respondí subiendo las escaleras sin decir nada más. Ese fue el comienzo. Pasos pequeños, pero significativos. Ese día hice 2 llamadas que cambiaron todo. La primera fue a mi viejo jefe, Marcus. Él se había mudado a una empresa competidora hace un par de años y había intentado reclutarme, pero lo había rechazado porque Vanessa no quería lidiar con la incertidumbre de que cambiara de trabajo. ¿Sigue en pie esa oferta?, le pregunté cuando contestó. Resultó que sí. Y con un aumento de salario significativo y condiciones laborales más flexibles. Acordamos reunirnos la semana siguiente para definir los detalles. La segunda llamada fue a Daniel, mi amigo de la universidad que había sido mi padrino de bodas. No habíamos hablado en más de un año. Amigo, exclamó. Pensé que te mudaste o algo. Lo siento, amigo, la vida se complicó. Déjame adivinar, dijo. ¿La esposa ya no quería que te juntaras con las malas influencias?
Algo así, admití. Pero estoy haciendo algunos cambios. Hicimos planes para el viernes por la noche. No pedí permiso. No consulté con la esposa. Simplemente hice planes. Esa semana seguí yendo al gimnasio todas las mañanas, empecé a comer mejor, comida real, no la comida de conejo que a Vanessa le gustaba. También me inscribí en una clase de MMA para principiantes el fin de semana, algo que siempre me había interesado pero que nunca había seguido porque a Vanessa le parecía rudo. En el trabajo también comencé a poner límites. Ya no me quedaba tarde terminando el trabajo de otros. Me concentré en lo que era bueno, cerrar tratos, gestionar a mi equipo, obtener resultados. Mi director regional notó el cambio casi de inmediato. Lo que sea que te haya pasado últimamente, sigue así, me dijo después de que cerrara un gran acuerdo. Estás imparable. En casa la dinámica también estaba cambiando. Vanessa empezó a observarme más de cerca, a hacer más preguntas, incluso a intentar iniciar sexo el miércoles por la noche, lo cual se había vuelto raro en los últimos años, pero rechacé. No estoy de humor, dije dándome la vuelta y fingiendo que me quedaba dormido mientras ella permanecía allí, sorprendida. Nunca la había rechazado antes. Nunca. No importaba lo cansado o estresado que estuviera, siempre había estado disponible siempre que ella mostrara interés. La confusión en su cara valió la pena. ¿Te sientes bien?, me preguntó, con genuina preocupación en su voz, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Solo estoy cansado, respondí, la misma excusa que ella me había dado incontables veces. Ella se retiró a su lado de la cama, y pude sentir cómo me miraba. Bien, que se quede con la duda por una vez. Para el viernes ella ya estaba frustrada. Los cambios en mi comportamiento se acumulaban y sabía que algo estaba pasando. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el fin de semana?, me preguntó durante el desayuno, tratando de sonar casual. Voy a encontrarme con Daniel para tomar algo esta noche, dije sin levantar la vista de mi teléfono. Tal vez mañana vaya al nuevo gimnasio de MMA. Ella levantó las cejas. Pensé que podríamos ir al nuevo restaurante esta noche, el que Olivia y Brad estaban recomendando. Movida clásica de Vanessa. Podía sentir que me estaba distanciando, así que intentaba atraerme de nuevo. Ya tengo planes con Daniel, respondí. Tal vez la próxima semana. El destello de irritación en su rostro fue sutil, pero lo vi. No estaba acostumbrada a que le dijera que no. Esa noche con Daniel fue liberadora. Cenamos, reímos y nos pusimos al día sobre la vida. Por una vez no miré mi teléfono en toda la noche. Estaba siendo yo, el verdadero yo, no la versión diluida que había sido con los años. Cuando llegué a casa después de la medianoche, Vanessa me estaba esperando, molesta por mi desaparición. No le dije nada y me fui directamente a la cama. ¿Por qué debería justificarme ante ella? El despertar había comenzado, y no había marcha atrás. El fin de semana después de esa primera salida con Daniel fue un cambio radical. Establecí una rutina, gimnasio, luego me dirigí a este lugar de MMA que abrió hace un año. La clase me dejó exhausto, pero al final, nunca me había sentido más vivo. Me inscribí en 3 sesiones por semana al instante. Cuando llegué a casa Vanessa estaba en la cocina. Hizo una pausa al ver mi aspecto sudoroso y agotado. ¿Qué te pasó?, preguntó con los ojos bien abiertos. Clase de MMA, respondí sacando un energizante de la nevera. ¿MMA? ¿Eso es de peleas?, preguntó confundida. Eso no es peligroso, y le respondí, la vida es peligrosa. Ella negó con la cabeza. No entiendo por qué de repente te gustan todas estas actividades agresivas. El gimnasio todos los días, de repente MMA, ¿y ahora qué sigue? ¿Escalada sin arnés? Clásico de Vanessa. Tomar algo que disfrutaba y hacerlo sonar ridículo para disuadirme. Esa tarde saqué mi equipo de caza del garaje, limpié mis rifles y comencé a investigar sobre la próxima temporada de Ciervos. Solía ir todos los años con mi papá y mi hermano antes de conocer a Vanessa. Era nuestra tradición, pero después de un par de años de ella quejándose por mi desaparición en el bosque para matar animales inocentes, dejé de ir. Le envié un mensaje a mi hermano para planear un viaje para el fin de semana de apertura. Respondió de inmediato. Claro que sí. Papá va a volverse loco de emoción. Pensamos que te habías retirado de la caza. Durante las siguientes semanas continué con mi revolución silenciosa. Gimnasio todas las mañanas. MMA 3 veces a la semana. Me encontré con viejos amigos con los que había perdido contacto. Incluso me uní a esa noche de póker que algunos compañeros de trabajo organizaban mensualmente, la que Vanessa siempre decía que era un desperdicio de dinero. Los cambios no solo eran en mis actividades, también comencé a defender más mi opinión. Como cuando Vanessa intentó planear nuestras vacaciones sin consultarme. He estado mirando alquileres de playa en los Hamptons, anunció una noche. No puedo en julio, dije sin levantar la vista de mi libro. Voy a cazar con mi hermano y mi papá en Montana ese mes. Me miró como si hubiera comenzado a hablar en Klingon. Pero siempre vamos a la playa en julio. Corrección, tú siempre vas a la playa en julio. Yo siempre me arrastro. Si quieres ir a los Hamptons, adelante. Yo estaré en Montana. Se levantó furiosa cerrando la puerta de la habitación de un portazo. Yo solo volví a mi libro. El antiguo yo la habría seguido, me habría disculpado, habría intentado arreglar las cosas.
Pero ese tipo ya no existía. A medida que pasaban las semanas, seguí reclamando más partes de mí. Me inscribí en una liga de hockey de fin de semana, algo que me había encantado, pero dejé de hacer porque Vanessa se quejaba de que me quitaba mucho tiempo. Tomaba decisiones sin consultarle. Cosas pequeñas al principio, luego cosas más grandes. Compré una nueva parrilla sin pedir su opinión. Reservé un viaje de pesca. Compré entradas para un concierto que ella odiaría. Y con cada acto de independencia, me sentía más yo mismo de nuevo, el verdadero yo, no la versión que me había convertido solo para mantener la paz. Después de un mes de sesiones en el gimnasio y una mejor alimentación, bajé unos 7 kilos de grasa y comencé a ganar músculo. Me corté el cabello de otra forma. Empecé a vestirme mejor. Y la gente lo notó. Todos excepto Vanessa. Sin embargo, ella notó una cosa. Estás gastando mucho dinero últimamente, dijo una noche, mirando nuestra cuenta conjunta. ¿No crees que deberías discutir las compras grandes conmigo primero? La miré. ¿Discutiste el bolso de $1.200 que compraste el mes pasado conmigo antes? Ella se sonrojó. Eso es diferente, yo siempre me he encargado de las finanzas. Bueno, eso está cambiando, dije con calma. He abierto mi propia cuenta corriente. Mi próximo salario irá allí. Sus ojos se agrandaron. ¿Por qué harías eso? Porque quiero gestionar mi propio dinero. ¿Estás planeando dejarme? La pregunta me tomó por sorpresa. Planeo ser yo mismo, dije finalmente. A dónde me lleve eso, nadie lo sabe. Una noche, después de la clase de MMA, llegué a casa y la encontré sentada en el sofá, con los brazos cruzados. Estás teniendo una aventura, me reclamó. Me eché a reír. No, no lo estoy. Entonces, ¿qué diablos te pasa? Ya no estás en casa, casi no hablas conmigo, no me tocas. La miré. ¿Por qué te importa? ¿Qué quieres decir? ¿Eres mi esposo? ¿Lo soy?, le pregunté. Porque durante años parece que solo soy el tipo que paga las cuentas y existe en el fondo de tu vida. Por una vez no tenía respuesta. Pasé hacia la ducha. Tengo una reunión tarde mañana. Por supuesto, no había ninguna reunión. No necesitaba saber que había estado hablando con un abogado. Ya no necesitaba saber nada de mi vida. 2 semanas en mi nueva vida, y Vanessa empezaba a entrar en pánico. Lo podía notar. Estaba acostumbrada a controlar todo, sabía exactamente lo que pensaba y hacía. Ahora, no tenía idea. Y eso la estaba volviendo loca. Empezó a intentar más. Preparaba mis comidas favoritas. Usaba la lencería que había estado guardada en su cajón durante años. Empezó a preguntar por mi día y realmente a escucharme. Incluso sugirió que fuéramos a ese restaurante de carnes que había mencionado meses atrás, el que ella había rechazado porque era poco saludable. Demasiado tarde. Seguí adelante sumando más piezas a mi vida recuperada. Acepté la oferta de trabajo de Marcus. Pero cuando se lo conté a Vanessa, pasó por las 5 etapas del duelo en unos 30 segundos. No puedes cambiar de empresa sin discutirlo conmigo primero. Esto es completamente irresponsable. ¿Y si no funciona? Tal vez podemos llegar a un acuerdo, ¿y si le pides a tu empresa actual que iguale su oferta? No entiendo por qué arriesgarías todo lo que hemos construido. Está bien. Haz lo que quieras, lo harás de todas formas. Solo asentí y volví a empacar mi oficina en casa. El viejo yo habría pasado horas tranquilizándola, explicando mi decisión, tal vez incluso reconsiderando. Pero ese tipo ya no existía. Lo que realmente la afectó fue cuando comencé a hacer planes sociales sin ella. En el pasado nuestra vida social siempre giraba en torno a ella, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus preferencias. Yo me arrastraba como un animal de apoyo emocional, haciendo pequeñas charlas con esposos y novios con los que no tenía nada en común, mientras ella dominaba la conversación. Ahora estaba construyendo mi propio círculo social otra vez. Cenas con mis compañeros de MMA. Reencuentros con viejos amigos de la universidad. Ir a bares deportivos a ver partidos, en lugar de esos bares de vinos pretenciosos que tanto le gustaban. Y dejé de invitarla. No por resentimiento, sino porque sabía que lo odiaría. Pasaría todo el tiempo mirando su teléfono, poniendo caras ante bromas que no entendía, preguntando cada 20 minutos cuándo nos íbamos. Se dio cuenta, claro. Ya no quieres que vaya contigo, me dijo una noche cuando me estaba yendo a encontrarme con Daniel y algunos otros chicos para ver el partido. Me detuve en la puerta, mirándola. ¿Realmente disfrutarías estar sentada viendo hockey durante 3 horas?, le pregunté. Bueno, no, pero... Entonces, ¿por qué te invitaría? La franqueza la tomó por sorpresa. En el pasado habría mentido, dicho algo como claro que quiero que estés allí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Solo siento que últimamente estamos viviendo vidas separadas, dijo, su voz adoptando ese tono herido que solía activar mi respuesta de culpa al instante. Lo estamos, acepté tomando mis llaves. ¿Pero no es eso lo que siempre quisiste? Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, y nos encontramos a veces en el medio. Ella puso cara de disgusto. Eso no es lo que quería. Quería que hiciéramos cosas juntos. Querías que hiciéramos cosas que tú querías hacer juntos, la corregí. Hay una diferencia. Me fui antes de que pudiera responder y pasé la noche realmente disfrutando,
con chicos que me entendían, riendo y charlando sin preocuparme por si mi esposa se estaba divirtiendo o juzgando mi comportamiento. El verdadero cambio de poder se hizo evidente en la cena anual de su empresa. En años anteriores yo había sido el esposo callado en el fondo, asintiendo mientras Vanessa deslumbraba a sus compañeros. Usaba el atuendo que ella elegía para mí, me ceñía a los temas que consideraba apropiados, reía en los momentos correctos de sus historias. Esta vez me vestí yo mismo. Nada loco, solo un traje bien ajustado que realmente me quedaba bien, en lugar de los trajes cuadrados y conservadores que ella solía hacerme usar. Llegué directamente del trabajo, en lugar de ir primero a casa para que me inspeccionara. ¿Y lo más importante? No interpreté el papel de esposo adorado y silencioso. Pude ver a Vanessa observándome desde el otro lado de la sala, con una expresión extraña en su rostro. No era exactamente ira, era algo más cercano a la confusión. Como si estuviera viendo a un extraño con la cara de su esposo. Más tarde esa noche, mientras íbamos camino a casa, finalmente habló. «Estuviste diferente esta noche. ¿De verdad?» «Sí, más, no sé. Presente. Involucrado». La gente no dejaba de comentarlo. «Solo siendo yo mismo», respondí. «Es como si ya no supiera quién eres», dijo en voz baja. «Tal vez nunca lo supiste». La prueba final llegó cuando su familia nos invitó a cenar. Volvimos al escenario del crimen, por así decirlo. El lugar donde había escuchado a ella y a su madre burlarse de mí. Casi lo rechacé. Pero luego pensé, al diablo. Veamos cómo se desarrolla esto. Entrar a esa casa fue surrealista. La última vez había sido esta versión insegura y complaciente, desesperado por su aprobación, dispuesto a tragarme cualquier cantidad de falta de respeto para mantener la paz. Esta vez entré con confianza. Saludé a todos con calidez, pero en mis propios términos. No me dejé llevar por los comentarios sarcásticos de Elisa. No busqué la aprobación de Frank. Simplemente me mantuve ahí, siendo yo mismo. Pude notar que los desconcertó. Estaban acostumbrados al viejo yo. Al que dejaba que Vanessa hablara por él. Al que reía demasiado fuerte con sus chistes. Al que nunca desafiaba sus insultos disimulados como bromas. El verdadero cambio llegó durante la cena. El hermano de Vanessa preguntó por mi nuevo trabajo, y estaba en medio de explicar el enfoque innovador que estaba tomando mi empresa cuando Vanessa intervino. «Oh, todavía está averiguándolo todo», dijo con un gesto despectivo. «Es un gran cambio respecto a su último puesto. En el pasado me habría callado. La habría dejado controlar la narrativa. En realidad, dije tranquilamente, mirándola directamente, no estoy averiguándolo. Estoy superando sus expectativas y ya he conseguido 2 acuerdos importantes. Pero gracias por el voto de confianza, cariño». La mesa quedó en silencio. La boca de Vanessa se abrió y cerró como un pez. Elisa parecía que había tragado un limón. Frank, curiosamente, tenía una ligera sonrisa en su rostro. «Bueno», dijo finalmente Elisa. «Parece que te estás adaptando bien». «Lo estoy», respondí. «El cambio puede ser algo bueno». El resto de la cena fue fascinantemente incómodo. Vanessa seguía tratando de dirigir las conversaciones, controlar los temas, mantener su papel como el centro de atención. Yo simplemente hacía lo mío. Hablaba directamente con la gente. Respondía a las preguntas con honestidad. Existía como un ser humano completo en lugar de ser su accesorio. En el camino de regreso a casa el silencio era pesado. Pude sentir que ella intentaba averiguar cómo abordar lo que había pasado. «Me avergonzaste esta noche», dijo finalmente. «¿Cómo?» «Por hablar por mí mismo. Me contradijiste frente a toda mi familia». «No», la corregí. «Aclaré cuando intentaste restarle valor a mis logros». Cruzó los brazos. «Lo estás haciendo a propósito para que yo quede mal». Casi me eché a reír. «Vanessa, he pasado años intentando hacer que quedes bien. Años dejándote hablar por mí, controlar las narrativas, presentar nuestra vida exactamente como tú querías que se viera. Ya terminé con eso. ¿Y ahora qué? ¿Vas a tratar de socavarme en cada momento?» «No, solo voy a ser yo mismo». «Si eso te parece socavar, eso dice más sobre tu visión de nuestra relación que sobre mi comportamiento». No tuvo respuesta a eso. Conduje el resto del camino en silencio, pero esa noche fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que ya no podía contar conmigo para interpretar mi papel asignado en su vida cuidadosamente diseñada, y eso la aterrorizó. Durante los días siguientes ella cambió de estrategia. Empezó a caminar por la casa con esos pijamas de seda que solía adorar, accidentalmente saliendo de la ducha cuando yo estaba en el dormitorio, tocándome el brazo o la espalda al pasar. Honestamente era un poco patético. No porque los intentos no fueran objetivamente sexys, ella seguía siendo una mujer hermosa, sino porque era tan transparente. No lo hacía por deseo o afecto genuino, lo hacía para recuperar el control. No caí. No la rechacé de plano, pero tampoco respondí con el entusiasmo que esperaba. Simplemente traté sus toques como un contacto casual, nada más. Después de una semana sin avances, cambió de táctica. «Siento que te estoy perdiendo», dijo una noche, mirándome mientras fingía ver televisión. «¿En serio?», respondí, sin levantar la vista de mi libro. «¿No te importa?». La miré a los ojos. «He pasado años preocupándome por tus sentimientos a costa de los míos.
Ahora estoy enfocado en mí. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó con un tono más suave de lo usual. ¿Qué crees que necesitamos? Su sorpresa era evidente. ¿Tal vez terapia de pareja? ¿Un fin de semana fuera? ¿O simplemente hacer tiempo para reconectar? Las sugerencias eran cosas que quizás hubiera querido meses atrás. Pero ahora ni siquiera estaba seguro de si quería seguir en este matrimonio. Lo pensaré, dije. Asintió, claramente esperando más, pero demasiado cautelosa para presionar. Eso por sí solo, ya era un cambio. Pero nunca le di una respuesta sobre la terapia de pareja o reconectar. Pasé la siguiente semana pensando en lo que realmente quería. ¿Este matrimonio tenía algo que valiera la pena salvar, o simplemente me estaba aferrando por costumbre y miedo a empezar de nuevo? Mi respuesta llegó cuando la escuché hablando por teléfono con su madre. No estaba espiando, acababa de llegar temprano del gimnasio, y ella estaba en la cocina. Creo que está empezando a entenderlo, mamá. Le sugerí la terapia de pareja, y dijo que lo pensaría. Solo hay que tener paciencia, y superará esta fase. La respuesta de su madre fue lo suficientemente fuerte como para que la escuchara. Los hombres son simples. Volverá a la normalidad pronto. Eso fue todo. La confirmación final de que nada había cambiado. Ella seguía viendo mi respeto por mí mismo como una fase. No le interesaba una verdadera asociación, solo quería que su esposo obediente volviera. Esa misma semana conseguí un departamento, consulté a un abogado y moví algo de dinero a una cuenta separada. No todo, no estaba tratando de perjudicarla financieramente, solo lo suficiente para salir adelante. Cuando le dije que me iba a mudar, pasó por las emociones esperadas, incredulidad, ira, lágrimas, regateo. Finalmente le dije que la había escuchado hablar con su mamá sobre mi supuesta fase. No se suponía que escucharas eso, fue lo único que dijo. No una negación. No una disculpa. Solo arrepentimiento por haber sido descubierta. Ahí está el problema, le respondí. Solo te arrepientes de que lo escuché, no de haberlo dicho. Me mudé ese fin de semana. Empaqué lo esencial y arreglé para visitar a Diesel regularmente, ya que mi nuevo departamento no permitía mascotas. Lo más difícil fue dejar a ese perro. Estaba completamente confundido mientras me veía cargar cajas en mi camioneta. Ella se quedó en la puerta con los brazos cruzados mientras me iba, luciendo sorprendida de que realmente lo hubiera hecho. La casa en mi retrovisor nunca la había sentido como mía de todos modos. Mi departamento no era lujoso. Un departamento básico de una habitación en una zona decente. Sin cojines decorativos, sin velas aromáticas. Solo un lugar donde podía respirar. Vanessa probó todos los trucos para intentar que volviera, lágrimas, ira, amigos en común como mensajeros. Su padre también se contactó. Esa fue la única conversación que valió la pena. Frank realmente respetó mi decisión y dijo que me veía mejor de lo que me había visto en años. El proceso de divorcio fue predecible. Ella luchó contra ello, lo alargó, luego finalmente aceptó la realidad cuando no cedí. Dividimos las cosas de manera justa, ella se quedó con la casa, yo con mis cuentas de jubilación. Arreglamos visitas para Diesel. Ahora soy legalmente soltero y genuinamente feliz. Sigo mejorando como persona, y empecé a salir con mujeres que realmente me respetan. El cambio más grande fue interno. Redescubrí mi respeto por mí mismo y no lo voy a comprometer por nadie. Unos meses después del divorcio, me encontré con Vanessa en un restaurante. Yo estaba con una chica llamada Jess, una fisioterapeuta con la que había estado saliendo. Vanessa estaba sola. Nuestro intercambio fue breve y sin sentido, pero mientras se alejaba me di cuenta de algo. No sentí absolutamente nada por ella. Nada de odio. Solo una leve curiosidad por esta mujer que una vez controló toda mi vida. Ella se había vuelto completamente irrelevante para mí, justo como yo lo había sido para ella durante tanto tiempo. El respeto por uno mismo no es algo que se obtiene de los demás. Es algo que se reclama para uno mismo. Y una vez que lo tienes, nadie puede arrebatártelo. Mientras miraba a la hermosa mujer frente a mí, que me veía como un igual, no como un proyecto, entendía que mi vida no era perfecta, pero era completamente mía de nuevo. Y eso lo era todo.